El doctor David Mejía, neumólogo, está con nosotros. Estamos frente a una serie de aparatos que tienen que ver con el sueño. Y como decíamos anteriormente, doctor, saludos, bienvenido. Gracias, buenos días. ¿Cuántas horas debemos dormir? ¿Qué es calidad de sueño? ¿Y qué tanto puede perturbar un mal sueño o malas horas de sueño la actividad diaria y la salud de las personas? Fíjate, lo primero para mí es un sueño hecho realidad. Probablemente sentarme al lado de ustedes. En años más mozos lo veía desde otro escenario. Desde niño a José Francisco. Sí. Me siento honrado de compartir con ustedes, de verdad. Para bienvenido, mí es un honor y bienvenido. un placer. Placer es nuestro. La cantidad de horas de sueño está determinada por la edad y también por la actividad que uno realice. Si tienes un trabajo pesado, debes descansar más porque tienes que reparar, aparte de una parte de pensamiento cognitiva, también física, ¿no? Y obviamente el bebé duerme muchas más horas que el adulto. El joven en desarrollo también debe dormir una cantidad de horas determinadas y esas van desde más de 12, un bebé, hasta un adulto, que lo ideal es que fueran 8 horas. Pero un adulto saludable, en actividad que esté activo, trabajando, entre 6 y 7 horas es suficiente de lunes a viernes, porque debe de tomarse un poquito más los días que esté libre, es suficiente para mantenerse sano. Pero un adulto como el actual adulto contemporáneo, que está más sentado, más tranquilo, que el trabajo es más de estrés por actividad diaria, no física. Entre 6 y 8 horas. ¿Un adulto de qué edad? Promedio. Ponme un rango de edad. 40, 50. Nosotros que estamos aquí sentados. No, pero aquí entre nosotros hay mucha edad diferente. Por ejemplo, un viejo, pero que haga mucha actividad física como jugar tenis, pero que ya es un viejo. Bueno, aunque tenga memoria muscular por haber jugado baloncesto unos años. En los 60 adelante, tiene que ser mi edad. Yo no me niego a decirlo. de un promedio de 7 horas, más o menos una. Me faltan 4, yo nada más duermo 3. A nosotros nos falta ahora un cafecito Santo Domingo. Café Santo Domingo, el sabor que arranca en el aroma. faltan Dicen 4 que horas. el café mata el sueño. Yo creo que no. Muchas gracias. El Santo Domingo no. Cualquier otro café No, probablemente. El Santo buena Domingo energía. no. Este es el mejor café del mundo, sabor que Gracias. inicia en el aroma. Y los ronquidos, doctor, los ronquidos. La gente que no deja dormir a los otros cuando están en una misma habitación. Doctor, pero ahí, para hacer el tránsito, hablamos de horas de sueño, pero a veces son horas, pero no hay calidad en ese Así sueño. es, así es. O no hay profundidad en el sueño y total, se están las 7 u 8 horas, pero no de sueño. Así es, el sueño debe de ser reparador. Y hay diferentes etapas que debemos de agotar durante el sueño. Si estas etapas se ven interrumpidas por alguna razón, ruido, condiciones inadecuadas en el ambiente donde tú te encuentras, o algunas condiciones orgánicas, algunos fenómenos que suceden como el que usted menciona, que es el ronquido. El ronquido es un signo de alarma. Cuando usted abre una ventana, si hay mucha brisa, probablemente no se perciba ruido, ¿no? Pero si la cierras o hay una cortina, esa cortina empieza a moverse y el viento empieza a sonar. Entonces el ronquido es simplemente eso, la manifestación de paso de aire, en algunas veces limitado por la estrechez de una vía aérea. Entonces ocurre el fenómeno sonoro, que puede ser molesto cuando la pareja está durmiendo, ¿no? Entonces no se queda ahí, porque el ronquido no necesariamente en sí él es patológico, pero cuando eso se convierte en una obstrucción de lo que es la vía aérea superior, que no tiene un esqueleto en sí, sino que se mantiene abierta por el tono muscular, obviamente cuando dormimos, nos relajamos, eso es lo que debe suceder, ¿no? Si esa vía aérea superior, estamos hablando acá, posterior a la nariz y superior a las cuerdas vocales, la laringe, colapsa
repetidas veces durante la noche, interrumpiendo el paso de aire. ¿Y qué sucede? Eso nosotros lo llamamos en medicina del sueño eventos, que son apneas o hipopneas. Eso es la interrupción de la respiración, que por consecuencia produce una disminución del oxígeno, eso es la hipoxemia, con una consecuente elevación del CO2, estamos hablando a nivel metabólico, ¿no? Y eso produce acidosis. Esa acidosis, ¿Qué es lo que ha sido, sí, doctor? un exceso de cationes hidrógeno. Acidosis Siga traduciendo, siga traduciendo. que es un estado que no es normal. Nosotros estamos, el pH de la sangre debe ser neutro, aproximadamente 7.4. Entonces, si nosotros estamos en un estado de acidosis, como está el diabético descompensado, como el que está en obesidad mórbida, o que tiene un síndrome metabólico con glicemia elevada, el aumento de la cintura, todo esto, hipertensión, entonces nosotros estamos en un estado tóxico y no descansamos. No nos deshacemos del CO2 que tenemos que deshacernos y no conseguimos suficiente oxígeno. Entonces, ¿a dónde va dirigido todo eso? A todos los sistemas, principalmente el cerebro, que debe descansar en la noche. Entonces, interrumpe el sueño, produce micro despertares, porque el cerebro dice, caramba, pero el hombre se va a morir, porque no está respirando. Y te manda una serie de impulsos que son automáticos, por ejemplo, movimientos de piernas, movimientos bruscos de repente, apertura de la boca, que ahí viene también por consecuencia, aparte del ronquido y la resequedad de la garganta. Si el paciente también tiene un poco de sobrepeso y hay reflujo, se agrava todo esto. Es una serie de eventos concatenados Anda al carajo. que van produciendo este problema Pues respiratorio. un cara está casi muerto. Estoy vivo de milagro. Entonces impide el descanso y te mantienes, cuando haces estos eventos respiratorios durante la noche, despertándote, aunque no lo percibas. Como usted dijo, te puede pasar, bueno, pero yo me acosté a tal hora y me levanté a tal y me siento súper cansado. Síntomas clásicos: somnolencia diurna, resequedad de la garganta, ataques de sueño. Por ejemplo, él trabaja en la oficina y en hora no de descanso, por ejemplo, se duerme hablando con una persona, quizá ya en la noche temprano ya está prácticamente colapsando. Entonces eso puede ser muy peligroso porque al tener una incidencia relativamente alta, que puede llegar hasta un 20% en hombres y probablemente hasta un 9% en mujeres, personas que tienen trabajo peligroso como manejar un camión, como utilizar alguna herramienta peligrosa de corte, si no descansan bien, pueden tener un accidente laboral. ¿Cómo corregir estas cosas? Ahora que veo todos estos aparatos aquí, se mejora calidad de sueño, admitir el ronquido, por lo que usted dice, el ronquido, que la gente lo ve como un evento de perturbación a la pareja, es un signo alarmante, claro, en la salud general de cada persona y uno no lo ve así, pero te acaba de dar unos datos que realmente preocupan a todos. ¿Cómo resolver, cómo atacar esto, cómo mejorar? Primero hay que valorar al paciente, a ver si tiene condiciones preexistentes, hipertensión, que muchas veces nosotros lo mencionamos como el dilema del quién es primero, el huevo o la gallina. Si el paciente es hipertenso y de repente sale con una historia de ronquido, probablemente la apnea le produjo la hipertensión. Aunque tuviese programado genéticamente para ser hipertenso, pero probablemente se hubiese postergado la aparición de ese problema, ¿no? Entonces evaluamos el paciente, vemos ciertas características físicas, calculamos algunos scores predictivos que nos permiten hacer, son escalas que depende del puntaje, pues nos permiten tener, predecir riesgo para poder tener la indicación y justificar el estudio. Entonces tenemos básicamente dos tipos de estudios. Tenemos un estudio que lo hacemos en el centro, el paciente va, amanece allá, se coloca una serie de cables. ¿El centro? El centro del sueño. Sí, hay que dormir en el centro. Hay que amanecer en el esa es la modalidad más apropiada. Entonces tenemos
cables que hacen un electroencefalograma, monitoreamos el corazón, bandas para la respiración, oximetría de pulso y sensores de movimiento que van en la cara y en el cuerpo Usted distribuidos. llega a dormir allá, le ponen todos esos aparatos, Así es. está monitoreado todo el sueño y al otro día hay un balance. Exactamente. Entonces nosotros en un periodo aproximadamente de 6 horas empezamos a grabar. Exactamente, así como está en la imagen. Son cables que son bien finos, la gente no, después que tienen unos minutos con él no se siente molesto. Entonces nosotros empezamos a grabar. Si nosotros vamos contando esos eventos que les mencioné y los dividimos por hora. Si nosotros tenemos suficientes eventos para hacer el diagnóstico, nosotros pasamos a la terapia. Entonces nosotros hacemos un estudio que lo hemos adaptado a nuestro país, que está aprobado en la diferentes academias mundiales de sueño, pero normalmente nosotros, si está positivo, pasamos a hacer la terapia. Entonces, si tenemos, por ejemplo, más de 15 eventos, que ya la apnea es moderada y están claros en 2 o 3 horas, empezamos a usar la terapia. ¿En qué consiste la terapia? Consiste en presión positiva continua. Es un circuito que manda, que sería una maquinita como esta, a través de un tubo y una máscara adecuada a la anatomía de la persona. Máquina. Esta máquina. Nosotros colocamos esa máscara y la máquina produce un flujo de aire que genera una presión que mantiene la vía aérea abierta constantemente. Entonces evita esas interrupciones de la respiración, dando al traste con esos efectos que ocurren consecuente a la apnea, que son principalmente cardiovasculares, que hay taquicardia, hay un sometimiento al corazón a un exceso de trabajo porque trabaja en deficiencia de oxígeno y se produce en ese sentido un metabolismo anaerobio que produce ácido láctico más ácido. Entonces produce una serie de lesiones cardíacas que van sucediendo lentamente, pero que a largo plazo son fatales. Evita arritmias, pacientes que tienen arritmias persistentes o que, digamos de una forma sencilla, se van incubando durante un largo tiempo en este problema y de repente pues aparecen y en algún momento puede producir infarto o un accidente cerebrovascular, pues nosotros reducimos el riesgo en más de un 40% de estos eventos corrigiendo el tema de la apnea. Y hay que dormir enmascarado. Ay, Dios mío. Exactamente. Permanentemente. ¿Y Según, qué? O sea, según la literatura, debemos de dormir, el que tiene este problema, por lo menos 4 horas en la noche. Pero lo ideal es que lo use toda la noche porque no hacemos nada si dormimos 6, dormir 4 y 2 sin el aparato, no vale la pena. Y nosotros nos encargamos del que el paciente tenga la tolerancia a esto porque obviamente algo en la cara puede no resultar ser lo más cómodo. Pero nosotros nos encargamos de elegir junto con el paciente la máscara más adecuada y en base a los datos que conseguimos en el estudio, programar la máquina de la manera más adecuada para la terapia del paciente. ¿y qué, o sea, qué tiempo se lleva un tratamiento de esa naturaleza? Eso es una terapia. Hay factores que pueden ser modificables y otros que no. Por ejemplo, el peso es algo modificable, pero nosotros nunca vamos a tener el peso que teníamos a los 40 o a los 50 cuando teníamos 15 años, porque es otro metabolismo y las condiciones físicas son diferentes. Pudiéramos acercarnos a un peso ideal, pero el peso es modificable. Por ejemplo, hay otras cosas que se pueden modificar con una intervención. Por ejemplo, si hay un tema de estrechez que pueda ser modificable con cirugía, nosotros también podríamos recomendar eso. No lo hacemos nosotros, pero hay algunos pacientes que califican. Por ejemplo, pacientes con ronquido y apnea leve que no tengan un sobrepeso importante, pueden optar por otro tipo de terapia o de solución que puede servir por un tiempo o podría ser definitivo en algunos casos. Y dada la terapia en el tiempo que corresponde, a partir de entonces se duerme plácidamente. Así es, así es. Por ejemplo, ese paciente que tiene somnolencia diurna, que a veces se dormita en el trabajo, que por ejemplo en un semáforo, en un tapón puede hacer un cabeceo, que eso es fatal,
pues estos síntomas desaparecen porque optimiza ese tiempo de sueño y evita esa sobrecarga de trabajo orgánico al cual se ve sometido el organismo cuando no descansa correctamente. Doctor, ¿qué tanto influye dormirse medio tragado? Como dice el dominicano. Un traguito de más y me voy a tirar ahí a dormir y como que si ronqué más de la cuenta. Normalmente el que ronca, el día que se toma un trago, pues ronca más, porque el alcohol tiene un tema de que al inicio puede ser un poquito activador, pero al final es depresor, entonces te va a relajar más. Hay un detalle, por ejemplo, el que ronca debe de tratar de evitar la posición boca arriba, porque en esa posición se ronca más y hay una tendencia cuando nos relajamos a abrir la boca. Entonces empieza o se incrementa el ronquido y una vez tú empiezas a respirar por la boca, se reseca la mucosa oral y se empeora el ronquido. Y hay algunas personas que de repente se despiertan y no pueden respirar. Y eso es que hay una apnea y por la irritación de esa garganta, eso se queda sellado y dura un momento en reanudarse la respiración y eso es desesperante para el paciente si está despierto. Y en el tema, si es durante el sueño, pueden haber apneas que duren, por lo menos nosotros registramos en nuestro centro, algunas que duran hasta más de 60 segundos. Lo que quiere decir que nosotros no somos Marco Díaz para andar bajo el agua, ¿no? O Aquaman. La apnea es suspensión de respiración. Se suspende, etimológicamente es la parada respiratoria. Entonces, si nosotros no tenemos el oxígeno, que es vital, pues entonces hay un problema muy serio. Bueno, chequense, señores. Vamos al servicio completo, ¿verdad? Chequense. El centro, ¿dónde está el centro? Nosotros estamos ubicados en la Pedro Enrique de Ureña, número 83, en la Torre KP, Suite 304, en La Esperilla. Tenemos los teléfonos 809-687-0971. 809 687-0971. Bueno, con toda esta pues mariquita puesta y... ¿Te vas a poner una, Cristian? Hay una Por Dios. máscara. Ahora, es para difícil. Aquí en el muñeco. Es difícil. Bueno, ya gente que tiene mucho tiempo Eso es como si no fuera- casado, no hay problema, pero una persona, uno recién casado, que le salga uno al otro con esta mariquita Nosotros puesta. tenemos parejas que nos han dicho que le hemos salvado el matrimonio. ¿Cómo? Con humildad se lo digo, porque esto es un problema. Incluso Bueno, es un car. parejas de mucho tiempo y parejas jóvenes. De poco tiempo. Recién casados que dicen, ¿cómo? Espérate, Con ese me ronquido, voy yo no donde aguanta mamá". esto, y esta pela. Y vienen desesperados y tenemos, gracias a Dios, Le han resuelto. trabajamos con apegados a la ética y al respeto y tenemos muy buenos resultados. Siempre hay esperanza. Doctor David Mejía, gracias. Zuncar, José Francisco irán pronto. Estaremos por allá. Y yo la próxima. Mire, muchísimas gracias al doctor David Mejía. Y escuchándole, de repente uno pondera que muchas enfermedades tienen que ver con esto que parece tan Y hay simple. muchos dominicanos que tienen ese problema. Doctor, ¿los Numerosas sueños se interpretan de enfermedades. verdad o no? Gracias, doctor. Quisiera tener ese poder. David Mejía, neumólogo y doctor del sueño. Atento a esto, muy atento. Esto es salud, esto es vida. Gracias, doctor. A ustedes. Mañana, de nuevo aquí en el diario.